Entonces hablábamos del empuje. Otro factor que es muy importante hablar acá acerca de los actuadores es el montaje. El montaje debe estar totalmente alineado. La mayoría de los actuadores se dañan por malos montajes. Muchas veces cambian el actuador, pero no revisan dónde va el sistema mecánico, si está deslizando, si hay alineación o no hay alineación. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta, ya por la práctica, de que un actuador está mal montado? Cuando un cilindro o un actuador está mal montado, hay un desgaste o una fuerza que hay entre el sello y el vástago, y el vástago va a quedar sombreado, a diferencia de la otra parte donde no está recostado. ¿Qué problemas trae esto? Que al estar inclinado o tener una pequeña inclinación el vástago o no haya una perfecta alineación, este sello se va a desgastar, el buje se va a desgastar, el pistón se va a inclinar y puede ocurrir, como ustedes se dan cuenta, que el sello que hay entre el empaque del labio y la camisa es mínimo, puede inclinarse y puede haber un contacto metal-metal entre la camisa y el pistón y se raya, ¿sí? Entonces muchas veces las personas, hay fugas en el cilindro, cambian el cilindro, pero no revisan el montaje o no rectifican el montaje. Entonces es muy importante rectificar la parte mecánica también. ¿Cómo hacer la prueba en un cilindro si hay fugas? Las fugas se generan por desgaste o por un mal tratamiento del aire comprimido. Por eso dentro de la charla hemos nosotros tratado de enfatizar mucho sobre el tratamiento de aire. Si yo permito impurezas, este sello se va a desgastar rápido y la camisa se me va a rayar. Con un solo rayón que se produzca ya en la camisa, es una cuchilla adentro y va a dañar los sellos, ¿de acuerdo? Si yo quiero ensayar los labios, simplemente lo que hago es, cuando yo aplique aire por esta cámara, mirar si por este orificio hay salida de aire, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Simplemente coloco el dedo y coloco un poco de aceite de lubricación o un poco de agua y jabón. Si me genera burbujas es porque hay paso de esta cámara a esta cámara. Viceversa, si yo hago una prueba por este orificio, aquí estoy haciendo una doble prueba en el desgaste del anillo, del empaque del labio y el retenedor, ¿sí? La mayoría de las personas cuando hacen este tipo de mantenimiento lo que hacen es cambiar un empaque, pero resulta que si son dos labios es muy recomendable cambiarlos ambos, porque ya el otro hay un desgaste. Si no lo cambian en el momento, en un mes va a tener otra parada en la máquina, ¿sí? Entonces es mejor cambiar todos los sellos. Pero antes de cambiar los sellos también hay que mirar el estado de la camisa, que la camisa no esté rayada. Si la camisa está rayada, volvemos a lo mismo, va a producir mayor desgaste en los sellos. El eje hay que mirar que no esté desgastado o que no esté pandeado, ¿sí? Un eje se pandea sobre todo cuando las longitudes son demasiadas extensas, ¿sí? A la hora de nosotros seleccionar un cilindro o de tener en cuenta el trabajo de un cilindro, tenemos que mirar la longitud porque por el mismo peso muchas veces el vástago se pandea. Entonces hay que muchas veces hacerle guías. Por último, para acabar ya esta parte del actuador, otra recomendación importante es seleccionar bien los tipos de montaje, ¿sí? Uno de los montajes principales
que ahorita vamos a ver, es la rótula o la horquilla, ¿sí? Cuando no estemos seguros de la horizontalidad del movimiento, es mejor colocar rótula, para que la rótula absorba todas las cargas axiales externas que se presenten. Hablamos que una de las características que tienen los actuadores neumáticos es su alta velocidad y su golpe. Cuando nosotros tengamos esos problemas o queremos reducir la velocidad, es mejor colocarles estranguladores de caudal o reguladores de caudal en las salidas de los cilindros, ¿sí? Una recomendación siempre que se hace en la parte de control: para una mayor velocidad o una mejor respuesta, las válvulas deben estar lo más cerca posible del actuador. Sabemos que muchas veces las máquinas vienen ya con tableros de control donde está el bloque de válvulas, pero esta longitud, este recorrido es pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Por eso la aplicación de en cuenta, la válvula va acoplada al actuador precisamente para que haya una respuesta mucho más rápida. Entonces, como hablábamos ahorita, este es un control de velocidad o un control de flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir un control de flujo unidireccional? Que regula el aire en un solo sentido. Él consta de una válvula de aguja y un estrangulamiento y un cheque, ¿sí? Vuelvo y digo, aquí es recomendable regular la velocidad por el aire que sale, más no por el aire que entra. Es importante saber esa posición, porque muchas veces lo colocan al contrario. Puede en determinado caso afectar la presión porque hay una reducción de área, ¿sí? Un estrangulamiento. Por eso, si el aire va en este sentido, por esta vía, y pasa por acá, el aire pasa por el estrangulamiento, pero también hace que abra el cheque. Entonces pasa con mayor facilidad, entra al cilindro y el cilindro lo desplaza. El aire que está saliendo sale por el estrangulamiento y sella el cheque, obligando al aire a pasar exclusivamente por el estrangulamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy controlando la velocidad de retorno en este caso, ¿sí? Y acá, a viceversa, si yo quiero regular la velocidad de avance, el aire pasa por el estrangulamiento del cheque, avanza el cilindro y acá sella y lo obliga a pasar por el estrangulamiento, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de controles de velocidad. Hoy en día la mayoría de la gente lo utiliza unos de montaje directo que están en los actuadores, ¿sí? Pero hay otros que van en los exhaustos de las válvulas, ¿sí? Que se llaman silenciadores con control de flujo. Esos, si nosotros no necesitamos una velocidad muy específica o simplemente que haya una velocidad más o menos constante, los podemos utilizar. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros lo colocamos en el cilindro, la regulación va a ser instantánea, va a ser en el mismo instante que el cilindro va a empezar su movimiento. Pero si nosotros lo colocamos en el exhausto de la válvula, estamos esperando a que haya un recorrido y luego ya se frena el cilindro. Y si no tenemos el cilindro cerca de la válvula, pues la regulación de la velocidad va a ser mucho más demorada. Si nosotros queremos una velocidad de impacto, recorrimos a las válvulas de escape rápido. Es una válvula básicamente que está colocada donde nosotros queremos obtener movimiento. Es una válvula cheque básicamente, ¿sí? Pero con un orificio mucho más grande. En el momento que pasa el aire, el cheque sella obligando a pasar el aire por el cilindro, pero cuando el aire va a salir, el cheque sella acá y el aire sale hacia la atmósfera directamente. ¿Por qué hace que aumente la velocidad? Primero, porque este diámetro va a ser mayor, y segundo, se está evitando todo el recorrido. ¿De acuerdo? Otro factor importante a la hora de seleccionar, o sobre todo de saber los datos técnicos de una máquina, es el consumo, el caudal de aire, ¿sí? Nosotros sabemos que para un cilindro de doble efecto debemos considerar dos volúmenes: el volumen de avance y el volumen de retorno.
Lo mismo, aquí es igual el volumen. El volumen es igual al área del pistón por el recorrido, ¿sí? Que es el desplazamiento básicamente que está haciendo el vástago. Entonces tenemos el área del pistón, el recorrido del cilindro, y tenemos una relación de compresión a la cual lo llevamos a las condiciones del sitio de trabajo. Aquí la estamos llevando, que es la presión relativa más la presión absoluta atmosférica sobre la presión atmosférica. El 10 a la menos 6 ya es un factor de conversión. Entonces, aquí la diferencia es que en el avance tenemos solo en cuenta el diámetro del pistón, y en el retorno tenemos en cuenta el diámetro del pistón y el diámetro del vástago. ¿De acuerdo? Entonces decimos que básicamente el caudal es igual al volumen por unidad de tiempo por el número de ciclos por minuto. Sabemos que en neumática, por los movimientos constantes o continuos, tenemos un número de conmutaciones, ¿sí? Y cada conmutación que haga el cilindro, que está consumiendo aire. Entonces necesitamos saber ese aire, qué cantidad vamos a necesitar para que nuestra máquina sea eficiente. Entonces decimos que el caudal es igual al número de ciclos por minuto por el recorrido por el volumen.